Y lo hablábamos antes de ir a la pausa, Jano, porque ya estamos con Vanessa Weber, que es la enfermera encargada de procuramiento del Hospital Regional Antofagasta. Y me dice, por eso decía yo esta palabra, procuramiento. Procuramiento, ¿qué será? Le vamos a preguntar de eso mucho más. Primero le damos la bienvenida a Vanessa. Muchas gracias. Bienvenida a nuestro matinal. Oye, hartas dudas tenemos, bueno, ya lo estábamos conversando tras cámara, acerca de este procuramiento y la donación de órganos que puede tener uno. ¿Qué es el procuramiento primero? Ya, el procuramiento de órganos o tejidos es la extracción. Nosotros cuando tenemos un donante efectivo, extraemos con un equipo en pabellón los órganos donados de ese paciente. Eso es. Y ese es procuramiento. Antiguamente uno podía elegir, de hecho habían campañas acerca de esto, de poder ser tú donante de órganos. Hoy en día sabemos que todos somos donantes. Todos somos donantes de órganos por lo menos hasta 78 años en Chile. Todos. Ya. Antiguamente, como bien usted dice, nosotros teníamos que ir al registro civil a hacer algún trámite y en el registro civil a veces nos hacían la consulta si queríamos donar, otras veces no, y algunas personas aparecían como donantes y otras no. Hoy en día, desde el 2020, comenzó la nueva ley en donde todos somos donantes. Qué bueno eso volver a recalcarlo, porque en el fondo mucha gente, y específicamente lo conversamos también, en la familia, uno dice, ok, hoy día todos somos donantes, pero hay algunos que cuando llega el momento de fallecer nuestro papá, abuelo, y se oponen. ¿Ha pasado? Y les pasa mucho, yo me imagino. Nos pasa bastante. El llamado es que la comunidad lo pueda conversar en familia, si bien la ley dice que todos somos donantes, cuando efectivamente nosotros tenemos que abordar y conversar con esa familia que está pasando por un proceso doloroso, ya donde se les comunica el fallecimiento del paciente, de su familiar, a veces entran en duda. Y muchas veces nos dicen, no, nosotros queremos que su cuerpo quede intacto. También tenemos que sacar ese estigma de que el cuerpo se desfigura. Nosotros entramos con un equipo multidisciplinario a pabellón, como una cirugía que se hace con un paciente vivo, como si fuera una cirugía programada. Nos preocupamos que el cuerpo quede de la forma más intacta. Obviamente tiene una intervención quirúrgica, pero va con toda su curación. La idea es no generar más dolor a esa familia frente a ese gesto de bondad que tienen. Ahora, bueno, yo creo, siempre uno piensa que quién se va a oponer, quién no va a querer donar los órganos, porque uno está en esa parada, pero ha pasado. Ha habido muchos comentarios al respecto. Ahora, ustedes se acercan cuando una persona es compatible y le dicen, ¿sabe qué? Vamos a extraer estos órganos de... Ya, podríamos conversar así como rapidito de lo que corresponde al proceso. Todos somos donantes en Chile, pero no todos vamos a llegar a donar. Quien dona es el paciente, hoy en día por ley, ¿ya? Es el paciente que tiene una enfermedad que afecta a su cerebro y que lamentablemente no evoluciona en forma positiva. Cuando nosotros tenemos un paciente con un Glasgow menor o igual a 7, neurocrítico, sin alcance quirúrgico, pero tiene que pasar a una cama crítica para ver si es que, quiere decir una UCI o una UTI, para ver si es que evoluciona en forma positiva y lamentablemente no ocurre, nosotros hacemos un seguimiento. Y durante el seguimiento se le toman exámenes para poder ver si es que ese paciente, si no evoluciona en forma positiva, podría llegar a donar. Eso es. Pero si el paciente tenemos alguna sospecha de que hay algo cancerígeno, aparte de la enfermedad que causó el daño en su cerebro, o es VIH positivo, o hepatitis B o C positivo, ese paciente no puede donar. Que eso también es importante para que las personas receptoras se queden tranquilas de que no porque todos somos donantes en Chile y mucha gente, hay más de 3.000 pacientes en lista de espera nacional, hoy en día esperando un órgano, vamos a tomar cualquier caso. No, se hace un estudio. Se hace un estudio completo. Es en el caso de este seguimiento que se hace a las personas cuando están viendo el tema de algunos trasplantes para poder donar. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, lo hemos visto, hay un accidente, por ejemplo, en donde hay compromiso de vida y ya hay que tomar la decisión? Porque tengo entendido, la verdad que ignoro un poco el tema, pero ¿cuánto podríamos esperar o cuánto podría tardar o durar un órgano para poder ser trasplantado? Muy buena pregunta. Y ligar esa pregunta que te hace Cristian, Vanessa, con me gustaría saber el procedimiento en caso de ser compatible, sea cual sea mi fallecimiento, ni yo lo quiero. Si todos somos donantes y yo soy compatible al fallecer, ¿ustedes llegan e intervienen, a no ser que mi familia diga lo contrario?
O ustedes van y le preguntan, mire, ¿sabe qué? Detectamos que Alejandro es compatible. Alejandro. Sí. Ya. Es que son dos cosas. Una, cuando nosotros hacemos el seguimiento del posible donante y se le retira la sedación y clínicamente en conjunto con los especialistas determinamos que ya no hay nada más que hacer y hay que certificar. Al certificar nosotros por ley le estamos entregando un diagnóstico al paciente. Por ley el paciente tiene que tener su diagnóstico. Se le hacen las pruebas correspondientes y el paciente, si certifica el fallecimiento por muerte encefálica, el paciente pasa a ser un potencial donante. A ese paciente se le tomó un grupo sanguíneo, se le tomaron exámenes de imagenología y de sangre. Cuando un paciente, y ese es un potencial donante, conversamos con la familia, se firman las documentaciones, por eso es importante que la familia lo converse, porque tenemos que firmar actas, porque esto es ley, entonces ese documento es legal. Cuando la familia se opone a cumplir con la ley, tenemos que firmar un acta donde la familia me tendría que presentar un documento de contradicción, donde el paciente en algún minuto dijo que no quería. Y claramente ese documento nunca está. Ahora, por el otro lado, están los pacientes que se estudian para poder recibir un órgano. Entonces, ese paciente también se hace un estudio muy profundo y también dentro del estudio se le toma grupo sanguíneo y otros exámenes de sangre. Durante la lista de espera, cuando sale un donante, tanto al donante como al receptor se revisan los exámenes en sistema para ver si son compatibles o no. Cuando uno se da cuenta que son compatibles, no siempre es un solo paciente, pueden ser 3, pero obviamente siempre hay uno que es más compatible que el otro o que clínicamente está más apto. Ahora, frente a la pregunta de los órganos, efectivamente no todos nos permiten la misma cantidad de horas. En Antofagasta, el 2018, hicimos un procuramiento, la extracción del corazón de una donante efectiva y el corazón nos entrega 4 horas de isquemia. Es decir, 4 horas entre que se retira el corazón del donante y lo recibe el receptor. Nosotros no utilizamos, porque acá en Antofagasta vienen equipos de Santiago a la extracción por el momento, ya no utilizamos avión comercial, utilizamos avión casa, avión ambulancia, que obviamente logísticamente se demoran más, 3 horas, no como un avión comercial que es 1 hora 45. Claro. Entonces eso hizo de que nosotros nos demoráramos entre retirar el órgano y poderlo implantar en el receptor 3 horas 45 y el órgano no nos da más de 4 horas. O sea, llegamos muy justo. Claro. Es muy justo. Se logró. Pero eso fue el 2018. Ya después con la pandemia, obviamente, hay muchas cosas que pueden retrasar el proceso. El que es más, ¿qué quiere decir? Que nos permite poder esperar más tiempo, pero entre menos es mejor, es el riñón. Ya. 24 horas máximo para poderlo implantar. Ya. Y casi siempre lo hacemos en 12 horas. Ahora qué bueno que hablábamos un poco del corazón, hablábamos de los riñones, hablamos del hígado también. El hígado igual es importante. Que esos son, por ejemplo, los trasplantes más solicitados en el fondo, o sea, son los más requeridos en este caso. ¿Y cuáles son los órganos que ¿Qué menos? Son la los vista, me imagino, la ¿Pero son córnea. esos? Ya, los órganos que más o que el número de pacientes aumenta más en la lista de espera son riñones e hígado. Ya. Eso no quiere decir que corazón, pulmón, páncreas no sea importante, pero son los menos dentro de la lista de espera. Lo que es riñón es el número más alto en la lista. Por lo menos pueden ser de 800 a 1000 pacientes esperando solo riñones. Por lo que nos contaba, el más complejo sería entonces el corazón. El corazón. Para la localidad, como estamos en Antofagasta, sí. Porque el paciente tiene que ser trasplantado o en Viña del Mar o en Santiago. Y hay muchas personas hoy en día que tienen la conciencia, bueno, se está muy en boga, casi en moda, el poder cuidarse, cuidar la salud, ¿no es cierto? Hay personas que son compatibles con varios órganos, o sea, que puedan donar varios órganos. O sea, nosotros somos donantes multiorgánicos. Es decir, que si un paciente es donante, al paciente obviamente dona todo lo que puede ser viable. No vamos a poder retirar corazón porque al final es a someterlo a una cirugía que no va a ser lo más probable viable para poderlo implantar. Pero somos multiorgánicos y también es importante el tejido. Hoy en día en el hospital estamos trabajando, tenemos un proyecto que está aprobado y próximamente esperemos que este trimestre ya podamos trabajar con la extracción de tejido, tanto donante vivo como de donante fallecido. Para tantos niños que tenemos quemados. También. Exacto, sobre todo cuando hubo en el sur esta contingencia por las quemas, hubo muchos pacientes que fueron gran quemados y hubo una contingencia producto para poder producir piel.
Ya, por un tema de tejido. Y bueno, volviendo un poco al tema de los trasplantes, porque yo creo que acá este es un tema que muchos ignoramos o muchos ignoran también de que esta ley que estaba desde 2020 aprobada. Sí. Pero también está la otra parte. Yo me quiero poner en la posición de que, ok, hay una persona que no está con un caso clínico, que no tuvo un accidente, sino que simplemente quiere ser donante. Y que probablemente tiene las condiciones para ser donante. Yo, por ejemplo, puedo llegar al hospital y decir, ¿sabe qué, Vanessa? Yo quiero que me hagan un análisis porque tengo mis 2 riñones buenos a lo mejor y quiero donar uno para que alguna persona pueda para donarle vida. ¿Ese procedimiento se puede hacer? No es tan así. Nosotros lo que sí hacemos en Chile es el donante vivo sí existe. Ya sí existe. Yo puedo decir que quiero donarle a mi familiar, claro, o a un por cercano, familia, ¿no? claro, un riñón, siempre y cuando obviamente seamos compatibles. Esto es por etapa, y eso le digo a mis pacientes cuando comienzo el estudio pretrasplante, que también vemos nosotros en el equipo el estudio pretrasplante renal y hepático. Entonces también vemos la otra cara de la moneda y es lo que nos motiva a seguir avanzando en el procuramiento de órganos. Existe el donante cruzado y existe el donante vivo consanguíneo. O no consanguíneo, pero sí cruzado. Quiere decir, nosotros somos familiares, usted necesita un riñón, yo me hago el estudio, grupo sanguíneo. Hay que obviamente comprobar de que yo no vaya a futuro a presentar una enfermedad renal o vaya a ser hipertensa, porque muchas enfermedades son genéticas. Paso a la segunda etapa, soy una paciente total, o sea, un donante totalmente sano, ¿ya? Y la tercera etapa es ir al Instituto de Salud Pública, que es la institución que lleva la lista de espera única nacional. Es importante también mencionarlo. Es mucha la información que estamos conversando, pero es importante. Aquí en la lista de espera están tanto los pacientes de FONASA como de ISAPRE, que ha coincidido que a veces gente famosa o gente con más recursos se ha trasplantado más rápido. Eso no tiene que ver con que tengan dinero o que sean famosos. Tiene que ver con que o estaban en alguna urgencia nacional o efectivamente salió justo su donante porque es compatible. Qué bueno poder aclararlo, porque en el fondo no puede pensar que justamente hay un tema, no tiene plata, sino que tiene que ver con la gravedad. Exacto. Y con la compatibilidad que tenga, o sea, al momento de... No hay el famoso pituto chileno en ese... No, o sea, hay una lista que de verdad existe, funciona. Sí, y la lleva el Instituto de Salud Pública en Santiago. Cuando los pacientes van a ingresar a la lista de espera, pasan por el Instituto de Salud Pública, se toman un examen de sangre y ese examen de sangre se hace un control mensual. Los pacientes renales se le hace en su centro de diálisis. Entonces así van teniendo la compatibilidad, como me preguntaban al inicio, con el futuro donante. Y ahí se va viendo por sistema. Qué bueno saber el proceso, porque al final es bueno. Esa era la importancia de poder conversar, y de hecho nos va a faltar mucho tiempo para conversar hartas preguntas, porque tiene que ver también con, incluso hay órganos. ¿Hay algún órgano dentro de lo que, por ejemplo, los que han sido donantes probablemente este consanguíneo, porque pasaron toda la etapa? ¿Hay algún órgano dentro del cuerpo que se pueda regenerar dentro de lo que uno pueda...? El hígado. El hígado. ¿No? Ahí, claro, a veces se puede, dependiendo obviamente del daño que tenga el receptor, ya la mayoría de nuestros receptores requieren de un hígado completo, ya, pero sí, el hígado nos permite poder retirar un trocito y que obviamente poderlo implantar, y el paciente que donó va a regenerar parte del tejido. Mira, te voy a hacer una consulta, a lo mejor no sé si va a ser absurda, pero ya que estamos hablando no solamente del procuramiento de órganos, sino que también de tejido. En el caso de un tema de una extremidad o una extensión, por ejemplo el oído, una persona que le falte, que es prácticamente como una cirugía, entre comillas, como estética, ¿podría ser necesario, se podría donar, por ejemplo, una persona que le falta la orejita? Más que si le falta esa parte de su cuerpo, que es la oreja, es el hecho de que existen tejidos o fragmentos óseos que se pueden trabajar para poder generar implantes en las encías, ¿ya? O en hueso para los traumatólogos. Entonces, hoy en día se hace, pero tiene un costo muy elevado. En cambio, el poder, no sé, pacientes que tienen fracturas de cadera y le extraen las cabezas de fémur, esas cabezas que se eliminan, porque se eliminan, ya se pueden procesar en el banco de tejido y después nos llegan un producto como tipo sachet o unos parches, y esos parches se pueden implantar en un paciente que lo requiera. ¿Ya? Es más o menos eso el proceso. O en los quemados.
ya que le puedan generar, ya creo que ahí tendría que hablar el cirujano plástico si es que se ha podido generar un tipo de cirugía así. O las abdominoplastías, que las guatitas de delantal, hubo una vez de hecho creo que pronto también va a haber una licitación o una campaña para las guatitas de delantal, pacientes que han bajado mucho de peso y que tienen su colgajo o tienen su exceso de tejido. Ese tejido, cuando le hacen la abdominoplastía, se pierde. No es un ese tejido se elimina, pero ese tejido nosotros lo aprovechamos, lo enviamos al banco. Existe un banco de piel en Iquique y un banco de tejido general ya en Santiago. Lo procesan y próximo al proceso nos pueden devolver parches. Entonces los pacientes, vuelvo a repetir, quemados, y muchas veces requieren de injerto, no necesariamente hay que retirarle de su propia piel y generar más dolor o más heridas, sino que podemos a través de esos parches, obviamente con un estudio que se le hace tanto al receptor como al donante, ya poder injertar y poder generar piel. Pero que quería preguntarle algo, volviendo un poco al tema de la donación de órganos por procuramiento. Quiero volver con algo importante que tiene que ver con hoy día, por ejemplo, tenemos una lista de espera que me imagino yo que es bastante larga respecto al tema de la donación. ¿Qué tan exitoso es el poder generar este tipo de trasplantes? Porque en el fondo hablamos de que hay una lista larga, pero tenemos pocos donantes. Sí. Porque la palabra recién Jano, a lo mejor no son compatibles, la gente no tenía una vida sana y a lo mejor el órgano no está en condiciones de poder ser trasplantado. ¿Cuál es la tasa de éxito respecto a eso? A ver, nosotros como equipo la coordinación local de procuramiento existe a nivel de todas las regiones, a nivel nacional, ¿ya? Nosotros como equipo podemos hablar de la parte como de nosotros, de la región de Antofagasta. Ya. Nosotros hemos tenido, más que negativas, hemos tenido mejorías neurológicas, ¿ya? Glagos estacionarios, pacientes que no fallecen a causa de ese daño, ¿ya? O que durante el estudio nos enteramos de que hay otras enfermedades que ni el paciente o la familia, o que muchas veces la familia verbaliza, estaba en estudio, no sé, ginecológicamente para una mujer, o estaba con el endocrino, producto de... entonces, esas son las causas que a nosotros no nos han permitido llegar a la donación efectiva, más que la negativa familiar. Sin embargo, cuando hemos tenido casos, también nos ha tocado que cuando uno les pregunta, ¿lo han conversado? ¿El paciente alguna vez lo verbalizó? Todos se miran. Porque nosotros no hablamos con un solo familiar, tratamos de hablar con por lo menos los 3 más directos, porque a veces es mucha la familia. Y efectivamente todos se miran y quedan así como que le estuviéramos hablando en otro idioma. Claro. Entonces lo importante, y vuelvo a recalcar, es que la comunidad sepa que desde el 2020 todos somos donantes en Chile. No quiere decir que todos vamos a llegar al proceso de donación, pero sí aquellos pacientes que ya se mencionaron con algún daño en su cerebro y que producto de ese daño no evolucione en forma positiva y fallezca. Sí, no es necesario tener que lamentar una enfermedad, ¿no es cierto?, como para conversarlo en la casa, sino que hoy en día que tenemos vida... Y como tema particular para la hora del té, para la hora del almuerzo, de repente conversarle y decir, oye, no se olviden a mi hijo, ¿no es cierto?, que si algún día el papá se va, no se nieguen. Nos toca casos que incluso adultos pueden donar a niños, porque a veces los adultos no tenemos un porte o un tamaño muy grande, somos casi del 1,50 m, 1,60 m, el peso, y nos ha tocado que pacientes adultos de nosotros, donantes efectivos, le han donado a niños. Entonces eso igual es importante. Vanessa, la gente tiene que inscribirse cuando tiene un problema o algún familiar, ¿no es cierto?, que necesite prontamente una donación de un trasplante de órgano, o los médicos automáticamente lo hacen. El médico evalúa el caso. En este caso yo trabajo con nefrólogo y gastroenterólogo, y cuando ellos al evaluar el caso clínico del paciente ven que la opción es un trasplante, lo derivan con nosotros al programa y comenzamos el estudio. Perfecto, ya. Así se trabaja acá en Antofagasta. Mira, bueno, vemos toda la red, no solamente el hospital regional, sino que Calama, Tocopilla. Toda la zona norte. Todas las, sí. ¿Y qué órgano es cuando son compatibles con otro ser humano y ahí está la posibilidad de trasplantar, que el cuerpo lo rechace después de, aunque haya habido el paciente trasplantado toma un medicamento todos los días de por vida.
para no rechazar. Porque si bien todos ok. vamos a saber que ese órgano le va a hacer bien y él también, su cuerpo está programado para, obviamente, sus defensas, su sistema inmunológico, para poder rechazar porque él lo va a tomar como algo extraño. Entonces, para que eso se evite, nosotros le entregamos medicamentos que son diarios. Pueden ser 1 o 2 veces al día. Por eso también se le instruye al paciente la importancia del postoperatorio y de los cuidados que tiene que tener de por vida. Él puede hacer... A ver, el objetivo de trasplantar a un paciente es reinsertarlo en la sociedad. Que él vuelva a trabajar, vuelva a viajar, que haga su vida lo más normal posible. Tomarse un medicamento todos los días no es tanto, no es pedir tanto. No. Y- Ahora, pues nos pidió el tiempo, pero la quiero hacer la última pregunta antes, hablando justo con lo que está diciendo Vanessa y que tiene que ver, ¿cuánto podría durar un trasplante? O sea, yo me imagino que igual tiene un tema de caducidad, o sea, no es que vaya a ser eterno. No. ¿Cuánto podría más o menos alargar la vida un trasplante? ¿5, 10, 15? ¿Cuánto es la probabilidad? Los mismos años que se mencionaron, eso va a depender de cada caso. Tenemos pacientes jóvenes que llevan más de 10 años trasplantados y no han tenido ningún problema. Tenemos pacientes adultos de 65, 70 años que ya el hecho, sobre todo los renales, de no estar 5 años en un centro de diálisis, ya eso mejora su calidad de vida en forma Si muy una persona que significativa. fue trasplantada, Se puede... pero ¿se puede retransplantar? Sí, Ya. lo o sea, nos siento. queda bueno, va a quedar un montón de preguntas, Vanessa, porque bueno, nos pidió el tiempo, pero Muchas un gracias. muy buen tema, volver a recalcar que ya es ley el tema de la donación Es de órganos, ley. conversémoslo. No es nada mejor que en la casa de conversar este tipo de temas y queremos agradecer a Vanessa Weber, encargada del programa de procuramiento de órganos del Hospital Regional de Antofagasta, por esta, bueno, la tremenda labor que están desarrollando y por supuesto Sí. ya estamos invitando a conversarlo en familia, que es lo que es más importante. Es lo importante. Muchas gracias por el tiempo. Espero que se hayan podido aclarar algunas dudas. El tema da para mucho, sobre todo si lo dividimos entre procuramiento y trasplante. Pero nosotros estamos encantados como equipo y agradecer también a los equipos de las distintas unidades del hospital que también cooperan y aportan en este proceso, porque no somos solo nosotros. Son muchos equipos que trabajan con nosotros y siempre están pro donación. Y bueno, también te hacemos la invitación, te dejamos la puerta abierta del matinal de Antofagasta Muchas para gracias. cuando ocurran estos casos excepcionales o espectaculares, ¿no es cierto?, de triunfo al salvar una vida, que nos puedas comunicar también para nosotros decirlo. Siempre Encantada, encantada. Apenas Muchas gracias. avancemos en el proyecto de tejido, vamos a volver a venir. Sirve de incentivo o motivación para la gente, ¿no es Total. Y cierto? con los Totalmente. cirujanos para que aclaren las dudas. Que es la parte más, claro, un poquito más quirúrgico, más sí, técnica, pero en el fondo nos técnica. quedan hartas dudas, pero vamos a volver a conversar de este tema. Oye, ya que nos Vanessa. vestimos igual, anda cuidándote la salud porque después de cualquier cosa que me pase ¿Cómo? y viceversa. No sé qué de mí te pueda servir, pero gracias, Vanessa. gracias, Oye, un gracias a aplauso ustedes. grande para Vanessa Weber, encargada del programa de procuramiento del Hospital Regional. ¿Sabéis quién viene después, a la hora que nos va a poner la pausa? Mira quién llegó. Carolina González, la abogada más clara y la más transparente de todo tu país. Usted, cuando tenga alguna duda, comienza a llamar al 25 25 37. Menos ni laboral ni previsional. Si tiene alguna duda, yo le voy a Vamos para recomendar a allá. Carolina González. Ok, Vamos a la pausa y muchas volvemos. gracias.